Dios ha dejado un plan especial. Dios ha dejado un plan maravilloso. Porque el ideal de Dios es que ninguno se pierda. El plan original de Dios es que ninguno se pierda. De hecho, Dios nos creó con un propósito de vivir por la eternidad. Y a causa del pecado en esta tierra, Dios proveyó un plan de redención y de salvación. Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pero el Señor anhela que ninguno se pierda. Y quiero compartir con ustedes lo que dice aquí Ezequiel capítulo 18, versículo 22. En esta versión dice: y no quiero que ninguno de ustedes muera. Porque el Señor para eso hizo un plan, para eso hizo provisión. Para que todo aquel que quiera creer y que quiera aceptar a Jesús en su vida, por la fe en Cristo, entonces va a encontrar salvación. Ahora, mis hermanos, ¿cómo el Señor puede entonces hacer posible este sueño? ¿Cómo el Señor entonces puede hacer posible que su iglesia, que su pueblo se pueda salvar? Es importante recordar que Jesús desea encontrarse con su pueblo y que su pueblo se encuentre con él. Y por eso Dios tiene un sueño. Y este sueño lo encontramos en la palabra de Dios. Este plan lo encontramos en la palabra de Dios, donde nos dice que existe una armadura, que existe una armadura que nos va a ayudar a mantenernos firmes y fieles. Porque ciertamente, mis hermanos, vendrán cosas difíciles. Vendrá apostasía. En otros países ya la comunidad de homosexuales quieren colocar allí en su templo, en su congregación, el logo y el nombre Iglesia Adventista, y colocar allí que ellos son de otras tendencias, ¿verdad?, en cuanto a la parte de la sexualidad, pero ellos también quieren ser adventistas. Y cosas como esta se va a ver en este mundo. Y allí está la iglesia de Dios. Y ahí está el pueblo de Dios. Y cuando llegan estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Cuando lleguen estas cosas, mis hermanos, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Es interesante ver cómo las redes sociales están invadiendo nuestros espacios. Y queremos entonces adaptar a la iglesia a los diferentes movimientos y retos que vemos a través de TikTok, que vemos a través de Instagram, a través de Facebook. Y usted ve a uno de la iglesia, téngalo aquí, mi hermano, y comienza, y le pone un texto bíblico allí. Y cuando uno ve, pero este no es el hermano, este no es la diaconisa, pero este no es el director de jóvenes. No sé si capto la idea, mis hermanos. Y no estoy diciendo que usar redes sociales sea pecado, sea malo, no. Porque lo interesante es que muchas personas acuden a las redes sociales. Y cuando usted ve la cantidad de personas que ven las redes sociales y lo compara con la cantidad de personas que va a su iglesia el día sábado, es una gran diferencia. ¿Y dónde está la gente? En las redes sociales. ¿Dónde están las personas que no llegan a la iglesia? En TikTok. ¿Dónde están las personas que no van al culto el sábado? Viendo Instagram. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? En vez de ponernos a bailar y ponernos a hacer cualquier reto por allí, usted abra un canal y predique de la palabra de Dios. Usted presente allí un devocional. Y si usted no sabe mucho de tecnología, usted dígale a su pastor: pastor, mándeme un audio, un mensaje, una imagen, porque yo quiero compartirle esa imagen a las personas que yo conozco, que tengo en mi número telefónico. Pero usted pone allí: van a sacar a Diosdado, y es lo primero que usted pone, ¡pum! O va a ganar María Corina, y usted pone en su estado, o comienza a compartirlo, y es una cadena, y es un asunto allí, y nos involucramos en cosas que no deberíamos nosotros tomarlo públicamente. Prediquemos de Jesús, prediquemos del Señor. Y si usted tiene una cuenta social, una cuenta Instagram, Twitter, Facebook, usted entonces ¿qué va a hacer?
Usted tiene que compartir a Cristo Jesús. Y aparece una foto allí en su estado. Aquí estoy. Y al fondo hay una imagen que no tiene que ver con usted. Es que estoy con mis amigos, estoy compartiendo. Pero mis hermanos, todo predica, todo comunica. La forma como usted habla, la forma como usted viste, la forma como usted transmite las cosas, todo comunica. Y cuando yo visto de una forma, con una franela, con un mensaje aquí distorsionado, la gente lo menos que va a pensar que yo soy pastor o que soy creyente de la Biblia. No sé si capto la idea de lo que quiero decir, mis hermanos. Entonces, tenemos un mensaje poderoso, tenemos un plan especial que Dios tiene con nosotros y lo estamos desperdiciando. Tenemos una gran oportunidad para que las personas escuchen el mensaje y no lo estamos haciendo. Y Dios está preparando un pueblo que desea salvar, pero son pocos los que realmente quieren salvarse. Y entonces allí entra el pastor de la iglesia y el anciano, aquel a quien Dios le ha conferido una gran responsabilidad, mis hermanos, un alto honor. Y se le va a pedir cuenta de qué. ¿De qué se le va a pedir cuenta? Se le va a pedir cuenta de quién se salva y quién se pierde. A nosotros los pastores nos hacen reuniones cada 15 días o cada mes y se nos preguntan cuántos bautismos tenemos, cuántos estudios bíblicos tenemos, cómo la iglesia está creciendo, se analiza las finanzas. Pero realmente, no estoy en contra de la obra y de mis superiores. Pero realmente lo que el Señor va a pedir cuenta, ¿qué va a hacer? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el hermano? Ese hermano que se bautizó en la campaña, ¿dónde está? Ahora, ¿cómo hace el pastor, el anciano, para que esos hermanos permanezcan fieles y firmes? ¿Cómo hace el pastor para que cuando el Señor le pregunte, mira, ¿dónde están esas personas que se entregaron a Cristo Jesús? En la Biblia encontramos unas herramientas poderosas. Y es justamente la armadura de Dios. Porque la vida espiritual del creyente se va a trabajar con la parte espiritual. Y la iglesia bendita, mis hermanos, tiene una hermosa herramienta poderosa. Y es la palabra de Dios. Somos una iglesia que nos guiamos por lo que dice la palabra. Que estudiamos de manera muy específica la palabra de Dios. Que tenemos un folleto para estudiarlo todos los días. Y alimentarnos a través de la palabra. Y poder entonces así mantenernos firmes delante de Dios. Ahora, esta armadura es especial. Y esta armadura, la podemos decir, está separada en dos grupos. ¿Cuáles son estos dos grupos? Están la verdad, vestido de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Estas cuatro partes de la armadura de Dios son fundamentales. Pero tenemos también otros tres grupos, otros tres elementos que cubren la armadura de Dios, porque en total son 7, que es el presto del calzado, la espada y la oración. Y si nos damos cuenta, mis hermanos, estas 4 armaduras de Dios es justamente lo que Dios otorga a nosotros, lo que Dios otorga al creyente. ¿Y qué le otorga a Dios al creyente? Le otorga la verdad. Cuando usted comienza a abrir la palabra de Dios, el Señor le está entregando la verdad. La verdad no es suya, la verdad es de Dios, la verdad está en la palabra de Dios. También comienza a darle ¿qué? La coraza de justicia. Y la justicia de Cristo Jesús. Y si usted aceptó a Jesús en su corazón y en su vida, el Señor también le va a dar la coraza de justicia. Porque Jesús es justicia. Pero también le da el escudo de la fe. Y cuando usted comienza a oír la palabra de Dios, comienza ¿qué? A su fe desarrollarse. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios.
Cuando usted se entrega a Cristo Jesús, usted también recibe ese escudo de la fe. Y por último, recibe el yelmo de la salvación. La salvación viene de Dios, la salvación es de Jehová. Son 4 herramientas, son 4 partes de la vestimenta, de la armadura de Dios, que a usted le viene de forma gratuita, simplemente por aceptar a Jesús en su vida. Pero ahora hay 3 que no el Señor la da. Y que si usted no la usa, usted va a tener 4, pero va a haber 3 que no tienen. Y el Señor dice que debemos tomar ¿qué? Toda la armadura de Dios. ¿Y cuáles son esas 3? Bueno, el presto del Evangelio, que es el calzado, las sandalias. Eso representa a aquel creyente que predica el mensaje de Dios, aquella persona que testifica de Cristo Jesús. Cuando usted testifica de Cristo Jesús, usted está usando ¿qué? Las sandalias, en esa armadura que Dios le está dando. También Dios ha dejado ¿qué? La palabra, que es ¿qué? La espada. Esta es la espada que Dios ha dejado para esa armadura. Porque Satanás lo va a atacar, pero si usted no tiene espada, usted no tiene cómo defenderse. Puede tener el yelmo, puede tener la coraza, puede tener el escudo, pero necesita un instrumento ¿para qué? Para que usted también pueda defenderse y atacar. Y esa es la espada, la palabra de Dios. Y mis hermanos, si yo no leo la Biblia y la palabra de Dios, nada va a ocurrir en mi vida. Si yo no leo la palabra de Dios en mi vida, nada va a ocurrir. Y quiero hacer una comparación muchas veces, porque hay hermanos que me dicen de forma muy sincera, pastor, me pasa algo, es que me cuesta estudiar la Biblia. No entiendo. Por más que leo, no entiendo. Bueno, yo le digo a usted en esta hora, mira, usted tiene que leer. Usted tiene que estudiar. Pastor, las letras son chiquitas. Bueno, use una lupa. Vaya allí a Misión. No sé cómo se llama esa misión que dan los lentes gratis. Si no, vaya a Farmatodo allí. Pero busque la forma de que usted tenga sus lentes correctos para que usted lea la Biblia. Pastor, pero es que yo siento que me obligan. Que usted me obliga. Pero es que, hijo, yo no te puedo decir más nada. Yo te voy a decir, no lea la Biblia. No. Porque yo como pastor estoy interesado en que tú leas la Biblia y que entiendas la palabra. Pastor, pero es que, oye, no entiendo, es que yo siento que yo no quiero ser hipócrita con Dios, yo no me gusta. Pastor, le soy sincero, no me gusta la palabra. Bueno, usted se la tiene que comer. Es como el niño, ¿verdad? Cuando está comenzando a comer. ¿Qué dice el papá? Usted, mire, tiene que comer aquí esto. No me gusta, usted se lo tiene que comer. ¿Por qué? Porque si tú no te lo comes, no vas a crecer, no te vas a nutrir. Y hay un dicho que dice así: el enfermo que come se va a sanar. El enfermo que no come se va a morir. Y el enfermo que quiere vivir, ¿qué tiene que hacer para vivir? Se tiene que comer ese remedio, esa comida, así no le guste. Entonces, mis hermanos, si queremos ser creyentes, si queremos ser cristianos y esperamos ir al cielo y queremos ver a Jesús en el cielo y queremos estar en el cielo, yo tengo que comenzar a estudiar la palabra de Dios. Así no me guste. Pastor, pero ¿qué es hipocresía? No es hipocresía. Porque cuando usted se esfuerza a leer la Biblia, aunque usted no quiera, Dios va entonces a obrar en usted y llegará el momento que usted sentirá gozo, alegría, placer en estudiar la palabra de Dios. Es igual que la persona cuando no va a la iglesia, que no le provoca, oblíguese a ir a la iglesia, oblíguese a ir a la iglesia, oblíguese a ir a la iglesia, porque en la iglesia usted lucha su batalla, usted libra su batalla, usted ora con el Señor, usted se encuentra con el Señor, pero si no va a la iglesia, se va a encontrar con otra persona, con cualquier otra cosa, pero menos con el Señor, y lo que necesitamos es encontrarnos con el Señor. Por eso, mis hermanos, cada vez que en su iglesia la abren, usted debe asistir. Que estoy enfermo, vaya a la iglesia. Que pastor me cuesta, bueno, así le cueste, vaya a la iglesia. Yo recuerdo cuando tuve el accidente y después de los días que estaba acá en Caracas, que regresé a Caracas, a los 15 días habían campañas y ya yo estaba un poquito diestro con las muletas. No tenía carro. Y ustedes saben lo que significa desde la
la estación del metro de la California, es toda la avenida San para llegar a la iglesia del Este. Pero aún así yo iba, ¿por qué? Porque yo era el pastor de la iglesia y había una campaña y yo tenía que apoyar a ese predicador y yo tenía que dar ejemplo. Y meterme allí en el metro o en el carro con la muleta desde Capitolio, llegar a la Buceta, a la California, porque vivo a la zona del Capitolio, casi llegando a Quinta Crespo. Y hacía todo eso, ¿por qué? Porque yo tenía que apoyar y tenía que encontrarme con el Señor. Y porque siempre esperan que el pastor sea el líder y esté al frente de todo. Ahora yo podía decir fácilmente, no puedo ir, mis hermanos, porque no puedo, mire cómo estoy con la muleta, mire. Y yo era el más interesado porque yo quería apoyar, porque yo quería ver y porque allá habían visitas que si el pastor no está presente y ayuda a esa visita y motiva a la visita, no se van a bautizar. Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros buscamos las excusas y le decimos, Señor, que caiga un palo de agua para que me quede en la casa y no vaya para el culto. Ese hermano que piensa así, pídale perdón al Señor y arrepiéntase. Y está buscando, es que llegó el agua. Ay, llegó el agua, le voy a decir que no fui porque llegó el agua. Y en Petare, cuando llega el agua, el mundo se para porque hay que aprovechar cuando llega el agua, porque no sabemos cuándo va a volver el agua. Entonces, mis hermanos, pero usted entonces tiene que, bueno, voy al culto o no lleno el pote de agua. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? Y a veces, hermanos, estamos buscando muchas excusas para hacer la obra que el Señor nos manda. Y la otra herramienta que Dios establece para nosotros los cristianos, dice allí la oración. Entonces, si un hermano tiene la salvación, tiene la fe, la justicia y tiene, me falta uno, la fe, la salvación, la justicia, no, la salvación, ok, pero me falta entonces la oración, la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios y la testificación. Si estas cosas yo no las tengo, mis hermanos, no estoy provisto de toda la armadura de Dios. Y una de las cosas que el Señor nos manda a nosotros como creyentes es que podamos nosotros orar como nunca, estudiar la Biblia como nunca antes y también ganar almas para Cristo Jesús. Se dice que muchas personas, una encuesta que se hizo, y se dice que muchas personas van a morir sin ganar un alma para Cristo. Y se hizo una encuesta y dentro de esa encuesta ahí también están miembros de la iglesia adventista. Porque quizás para el hermano es fácil orar. Y ora, estudia la Biblia. Pero cuando se trata de testificar a otro y predicar a otro, quizás allí tenemos problemas. Y usted ve al director de obra misionera, bueno hermano, hoy ¿cuántos se comprometen a las 2 a ir a hacer la obra misionera? Y el hermano llega a las 2 y ahí no hay nadie, hermano, no hay nadie. ¿Cómo la iglesia va a avanzar? ¿Cómo un cristiano va a avanzar si no hace la obra misionera? Pero pastor, es que es difícil. Sí es difícil. Sí es difícil predicarle, es cierto, es difícil predicarle a las personas. Es difícil predicarle a su vecino que lo que está pendiente es de una moto, que está pendiente es de una rumba, de la discoteca o de la música. Está pendiente si llegó el clan o no llegó el clan. Está pendiente qué ocurrió en el barrio. Y usted escucha, no, ayer tirotearon a uno y hoy van a tirotear a otro. Es difícil predicarle a una gente así. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir, pastor, aquí no hagamos más campaña. Aquí no, esto ya no. Aquí la gente es dura, pastor. ¿Qué vamos a hacer entonces, pastor Kevin? Pastor Eduardo, ¿qué vamos a hacer? Pastor Guillermo. Hermanos, es una gran realidad. La población en la cual ustedes se encuentran no es fácil predicar el evangelio. La gente está pendiente de muchas cosas menos de la palabra de Dios. Pero yo estoy seguro que si nosotros hacemos el trabajo, tocamos la puerta, por lo menos de cada 10 puertas que toquemos, por lo menos una
va a querer aceptar estudiar la palabra de Dios. Y hay un seminario del pastor Bullón que de vez en cuando le escucho, y él hace una explicación con respecto a esta parte. Y él dice en su sermón, en su seminario, que muchos van a pescar y se llevan chocolate y lanzan el anzuelo y pasan todo el día allí tratando de que el pez coma y así pescar. Y cuando termina la tarde se va triste. ¿Por qué? Porque no pescó nada. Pero resulta que al pescado no le gusta el chocolate. ¿Qué le gusta el pescado? Dice el pastor Bullón. ¿Qué le gusta el pez? La lombriz. Pero para usted es asqueroso tomar la lombriz y meterla en el anzuelo. Pero eso es lo que le gusta al pez. Y si usted quiere pescar, usted tiene que darle lombriz. Ahora, ¿qué es lo que le gusta a su vecino? ¿Qué es lo que habla su vecino? ¿Qué es lo que comenta su vecino? De la novela, de lo que ve en el Facebook. Eso es lo que habla su vecino. De la cerveza, de la rumba, de la reunión. ¿Sí o no? Y entonces si yo le doy a ellos el evangelio, ¿qué van a hacer ellos? No, eso no me gusta. Y le van a cerrar la puerta. Ah, pastor, diga, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué método voy a hacer yo ahora? Usted va a agarrar una película, por supuesto cristiana, ¿no? Y usted va a hacer un cine en su casa. Y no le va a ofrecer cerveza, por lo menos le va a ofrecer jugo, cotufo. Y usted mira una película buena, se llama así. Y usted lo invita y le pone el cine allí. Y allí la gente va a llegar. Fácilmente. Entonces, lo que le quiero decir, mis hermanos, es que predicar muchas veces en esos lugares es difícil. Pero hay herramientas y hay procedimientos para que estas personas puedan llegar a los pies de Cristo Jesús. Y estas personas puedan entonces entender que hay un mensaje especial para ellos. Ahora, mis hermanos, ¿por qué el Señor dejó esas herramientas? ¿Por qué el Señor dejó esta poderosa herramienta, la armadura de Dios? Porque Dios tiene un sueño, porque Dios quiere que nadie se pierda. Y Dios entonces estableció esa parte importante para que así nosotros como creyentes podamos usar la armadura de Dios. Podamos estar firmes y allí tener la armadura de Dios. Hay un pasaje bíblico que nos habla y nos ilustra de una manera más precisa cómo Dios quiso establecer en el pueblo de Israel esto es lo que hoy conocemos como grupo pequeño. Y fue justamente cuando Dios liberó al pueblo de Israel. Dios liberó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, le dio directrices, pasaron un buen tiempo en el desierto. Luego Dios le dice a Moisés que ya él no va a la tierra prometida. Luego entonces Dios llama a Josué. Y allí en el capítulo 3 de Josué, justo antes de llegar a esa tierra prometida, el pueblo de Dios debía enfrentar un gran obstáculo que no le permitía llegar a esa tierra. Y ese gran obstáculo era el paso del río Jordán. Y allí se ilustra, mis hermanos, y es la intención que yo tengo en esta mañana o esta tarde, de mencionar algunos aspectos fundamentales. Y cómo el grupo pequeño, y cómo el liderazgo, y cómo la iglesia puede crecer y puede avanzar. Y podemos, hermanos, cumplir el plan de Dios, porque el plan de Dios es ¿qué? Que ninguno se muera, que ninguno se pierda. Y entonces Dios establece la armadura de Dios, pero también establece los grupos pequeños. Y allí, en el versículo 11 de Josué 3, que la brisa aquí me hace competencia, dice: el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y aquí le da la orden a Josué. Le dice: tomad pues ahora, ¿a qué? A 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Por primera vez
por primera vez en la historia del pueblo de Israel, cuando iban a conquistar, cuando iban a avanzar, los jefes de las tribus iban a estar al frente y delante del arca del pacto. ¿Y Josué qué hizo? Llamó a cada uno de las tribus y le pidió ¿qué? Un jefe. Le pidió uno que pusiera al frente. Y allí vemos entonces cómo Dios comienza a establecer y cómo comienza a organizar, mis hermanos, la iglesia. Y esa persona que pasaron al frente de cada tribu hoy representa a los líderes de grupos pequeños. Porque al igual que este pueblo que se preparó para cruzar el Jordán, también nosotros militamos, luchamos, perseveramos, porque queremos llegar ¿a dónde? A la Canaán celestial. Y para eso Dios estableció entonces estrategias. Y una de esas estrategias son los grupos pequeños, mis hermanos. Son los líderes del grupo pequeño. Cuando en 2020 llegó la pandemia, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Por qué la iglesia pudo sostenerse? Porque la iglesia se organizó en grupos pequeños, porque la iglesia se organizó en los hogares y porque en los grupos pequeños y los hogares la gente se conectaba, buscaba la palabra de Dios. Entonces dice allí que ahora tomó a 12 hombres, uno de cada tribu, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, el Señor de toda la tierra, se mojaron las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividieron porque las aguas que vienen de arriba se tendrán y formarán un montón. Entonces allí ellos entonces comenzaron a avanzar. Y dice la Biblia que cuando el pueblo partió de sus tiendas a pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca del pacto entraron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a las aguas, dice entonces que las aguas venían de arriba, se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba al lado de Zaratán, y los que descendían al mar Araba, al mar Salado, quedaron separados por completo mientras el pueblo pasaba. Y aquí vimos el milagro de Dios. Aquí podemos ver a Dios obrando. Aquí podemos ver entonces a ese Dios haciendo milagros. Pero Dios no hace milagros a sola. Dios hace milagros con un pueblo que cree en su palabra. Dios hace milagros con un pueblo que está dispuesto a hacer lo que Dios manda. Dios hace milagros cuando el pueblo de Dios avanza y cree en la palabra de Jesús. Dios hace milagros, mis hermanos, cuando nosotros estamos dispuestos y decididos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Solamente es allí cuando vemos el milagro. Dios da la estrategia, Dios da la victoria, Dios, y mis hermanos, da las instrucciones. Dios nos dice qué hacer, Dios nos dice cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cuál es nuestro deber, cuál es nuestra misión. Obedecer lo que Dios dice y ponernos nosotros, activarnos allí para que podamos ver el poder y la obra de Dios en nuestras vidas. Pero si yo me quedo sentado en mi casa, esperando que el hermano mande mensaje, esperando quién va a ir hoy, a quién le toca la guardia, si voy yo o no voy yo, quién tiene la llave, ay pastor, no, la reunión no se va a dar porque el hermano que tenía la llave no está y yo no puedo ir. Hermano, no va a pasar nada en la iglesia, no va a pasar nada en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada quien anda en lo suyo buscando una excusa y cuando se tienen que hacer las cosas nadie está allí presente para que las cosas ocurran. Después nos quejamos, después lloramos y decimos, pero es que aquí es difícil. ¿Cómo va a ser difícil si no somos capaces de reunirnos en la iglesia y orar y pedir al Señor que nos guíe? ¿Cómo va a ser difícil si no estamos dispuestos a colocarnos de rodillas, entregarnos al Señor? Señor, úsame en este lugar, en este barrio para predicar tu palabra. Por eso que es difícil. Porque muchas veces somos nosotros los que damos ¿qué? Mal testimonio. Comenzamos a pelear, comenzamos a discutir y la gente dice, este es adventista, mira cómo está haciendo, mira lo que hace. Y lo que usted hace, todo el barrio se entera. Y la gente dice, ahí están los adventistas. Por eso es que es difícil predicar el evangelio. Por eso es que la gente no acepta el mensaje. Pero cuando yo entiendo que Dios tiene un plan conmigo, que los grupos pequeños existen, que realmente hay un plan,
que queremos ir al cielo, que queremos ir a la tierra prometida y seguimos los planes del Señor y seguimos los lineamientos del Señor, mis hermanos, el Señor va a abrir las puertas, el Señor va a obrar milagros, el Señor va a detener ese Jordán y nos va a ayudar a pasar en seco, porque eso fue lo que hizo cuando los sacerdotes y los jefes de cada tribu, los líderes del grupo pequeño, pasaron el Jordán y tocaron los pies, sus plantas de sus pies tocaron las aguas. Allí el Señor obró. ¿Y qué significa eso? Que nosotros no mojemos los pies. Estar dispuestos, mis hermanos, a trabajar por el Señor. Hay personas que no se quieren mojar los pies porque no les gusta, porque el agua es fría, porque le da fastidio, porque le da flojera quitarse los zapatos y mojarse los pies, porque le da flojera mojarse los zapatos, porque los zapatos le costaron muy caro, porque no, yo no lo quiero hacer, mande a otro que se moje los pies, porque yo. Si Dios te llamó, mójese el pie. Si Dios le llamó, usted avanza en el nombre de Cristo, no busque a otro. Es con usted que Dios quiere hacer la obra, no es con el otro. Entonces, ¿cuándo vamos a crecer en nuestra fe? ¿Cuándo vamos a avanzar? ¿Cuándo vamos a ver la gloria de Dios si no estamos dispuestos a lo que Dios nos manda? Dios le dijo, Josué le dijo al Señor, el Señor le dijo a Josué, búscate a uno de cada tribu, únete con los sacerdotes, que cuando ellos pisen, cuando ellos mojen sus pies, yo voy a detener el río, yo lo voy a hacer, es el Señor que tiene el poder, es Dios el que obra, es el Señor que se encarga de hacer el trabajo fuerte. Yo hago mi parte y ya el Señor hará la suya, pero yo no puedo esperar que Dios haga todo y quedarme allí en la casa a ver qué pasa, a ver si llega el primer anciano, a ver si llega el pastor. Como el pastor no fue, yo me quedé. El pastor nunca va a estar en todos los lugares y si dio una orden, usted cúmplala en el nombre de Cristo Jesús. Si hay una actividad, usted asista a esa actividad. Si están los grupos pequeños, vaya a los grupos pequeños. Si tiene flojera, sacúdase así, se baña con agua fría, se va al culto, ora y se le quita la flojera. Pero mis hermanos, no podemos seguir así. Porque Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y allí hay una parte en este pasaje, en el versículo 17. Dice, pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí también estaban los miembros de cada tribu, dice, permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó por el cauce seco. Hermoso, hermanos, qué hermosa declaración. Qué poderosa declaración encontramos en ese texto bíblico. Dice que los sacerdotes y los líderes que iban allí con el arca del pacto se mantuvieron firmes, se mantuvieron allí y no se apartaron y no se movieron y no se excusaron, estaban allí y todo el pueblo de Israel pasó. Hermanos, eso representa firmeza. Eso representa compromiso. Eso representa que si el grupo pequeño comienza a las 7, usted está allá a las 7. Que si es feriado, usted hace su grupo pequeño. Y ya estaban los líderes plantados allí. Mientras que el pueblo avanzaba y pasaba. Porque si ellos se salían de allí, ¿qué iba a pasar? ¿Qué pasaba si ellos se movían? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con las aguas? Se iban otra vez a unir. Porque ese fue el pacto que Dios hizo. Ustedes se van a mojar los pies, ustedes se meten en el Jordán, yo voy a tener mi río y ustedes tienen que estar allí firmes. ¿Cuántas horas tuvieron esos hombres allí? ¿Cuánto tiempo tuvieron allí? Pero eso demuestra el compromiso, la valentía, la disposición del líder, del creyente, de estar firme. Y todos los hermanitos y todos los hermanos pudieron cruzar y pasar el Jordán en seco. Y el llamado a mis hermanos en esta hora, primeramente a los líderes de grupos pequeños. Porque si el líder pequeño no está firme, mis hermanos, el resto de los miembros del grupo pequeño también se van a desanimar. Pero si usted está firme, allí el Señor va a orar. Y el Señor le va a ayudar para que su grupo pequeño no se muera. Pero si usted es el primero en tirar la toalla y abandonarse, los demás también lo van a hacer. Entonces Dios te llamó para que fueras firme. Dios te llamó para que seas firme. Dios te llamó para que te mantengas firme. Dios te llamó para que tú estés allí de pie.
Y también Dios en esta hora llama al resto de la iglesia, para que cuando el líder del grupo pequeño esté allí firme y no se mueva, nosotros avancemos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Rumbo a qué? A la tierra prometida. Estos avanzaron rumbo a qué? Rumbo a Canaán. Ellos avanzaron rumbo a Canaán. Y iban rumbo a Jericó. Pero tenían un propósito, llegar a la tierra prometida. Y esta iglesia tiene un propósito, llegar a la tierra prometida. Y hoy tenemos un gran Jordán que cruzar. Y hoy tenemos desafíos, hermanos, que enfrentar. Pero eso no nos va a detener. ¿Por qué? Porque Dios nos da la victoria. Porque Dios marca la pauta. Porque el Señor, mis hermanos, tiene el poder de obrar en nuestras vidas. Y si en su barrio, en su iglesia, hay problemas, hay cosas difíciles, hay cosas que usted no ha alcanzado, hay cosas que han sido difíciles, usted avance como lo hizo con Josué. Usted va a decir al pastor, pastor, venga conmigo. Vamos a orar por este barrio. Vamos a levantarnos a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Vamos a orar a ver qué va a hacer el Señor. Pero algo tenemos que hacer, mis hermanos. Algo tenemos que hacer. Porque cuando Dios se dispone a trabajar con 2 o 3, el Señor va a alcanzar la victoria. Ahora imagínense que no sean 2 o 3, sino que sean 5, que sean 10, que sea toda la iglesia comprometida con el Señor. ¿No creen que el Señor va a obrar con poder? ¿No creen que el Señor va a hacer milagros? ¿No creen que el Señor va a solucionar los problemas? Así lo va a hacer. Pero es necesario que yo hoy, primeramente, haga mi parte. Segundo, esté dispuesto a mojarme los pies. Y tercero, sea firme con mi liderazgo. Yo quiero llamar a ese líder del grupo pequeño que hoy siente ese compromiso de ser firme con su liderazgo. Yo quiero invitar a que se coloque de pie. Porque Dios nos llama hoy a cruzar el Jordán, mis hermanos. Y cruzar el Jordán con una vestimenta especial, la armadura de Dios. Porque el sueño de Dios es que nadie se pierda. Pero si no está el líder del grupo pequeño, si no están los miembros de la iglesia que sigan al líder del grupo pequeño, hermano, no vamos a perder todo. Y el sueño y el plan de Dios es que ninguno se muera, que ninguno se pierda, que todos avancemos, que todos mis hermanos podamos cruzar ese Jordán, que todos tomemos la armadura de Dios y avanzando con fe en el Señor de Cristo Jesús, nosotros lograremos la victoria. Nosotros, mis hermanos, lograremos ese desafío que Dios tiene con nuestras vidas. Tenemos lucha, mis hermanos. Tenemos flaquezas espirituales. Tenemos tendencias a hacer lo incorrecto. Pero más grande y victorioso es el poder de Dios. Y cuando hay un corazón dispuesto, escuchen bien, mis hermanos, cuando hay un corazón dispuesto, así usted no se sepa toda la Biblia, así usted no se sepa cómo dirigir un grupo pequeño, así usted no sepa cómo dar un estudio bíblico, pero usted tiene su corazón dispuesto, mis hermanos, al Señor eso le es suficiente, porque Él sabe que hay un corazón, que hay alguien que quiere trabajar por su causa, y cuando hay alguien que quiere trabajar por su causa, Dios lo va a usar, el Señor lo va a usar, el Señor lo va a colocar, usted va a ser un instrumento de Dios. Y es lo que queremos, que seamos instrumentos de Dios, que seamos testimonios para el pueblo, para el mundo, que seamos instrumentos de bendición, que usted cuando hable de la palabra, que cuando usted use el TikTok, hable de la palabra, que usted tome tiempo para orar, que usted tome tiempo para estudiar la Biblia, que usted tome tiempo para testificar a otros, y que usemos todas las herramientas, ¿para qué? Para hablarle al mundo de este hermoso mensaje de salvación. Y que en nuestros hogares y en nuestra iglesia los grupos pequeños sean la oportunidad para que Dios bendiga nuestras vidas y que nos atrevemos a mojarnos los pies. ¿Qué es mojarse los pies? Ir a la reunión, ser el primero que usted se levante y esté al frente de su grupo pequeño, motivar a la gente a que trabaje, y si no trabaje usted avanza, y si desanima usted se coloca de rodillas y se levanta otra vez con ánimo, porque somos seres humanos y nos desanimamos cuando la gente no nos sigue, nos desanimamos cuando vemos la cosa vacía, pero usted avanza porque usted cree en la promesa y porque usted sabe que si se moja los pies, Dios va a hacer su parte. Amén. Y que si usted se compromete,
Dios va a hacer su parte. Y aunque usted sea solo, usted avanza, pero luego el pueblo le va a seguir. ¿Por qué? Porque ve el ejemplo del líder y dice, allá va mi líder, yo voy a seguirlo, voy a apoyarlo. Allí está, yo pensé que se había ido, yo pensé que se había rendido, yo pensé que se había renunciado, pero ahí está, yo lo voy a seguir porque siempre en la iglesia necesitan líderes. Y hay gente que necesita seguir a un líder y usted es ese líder, hermano. Amén. Que va a avanzar en el nombre del Señor Jesús, que se va a mojar los pies, que va a tomar la armadura de Dios. Y que juntos, mis hermanos, llegaremos a la tierra prometida. Amén. Señor, en esta tarde queremos agradecerte.